Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había dicho. Cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Pueden tomar asiento. En el relato de Mateo, capítulo 28, es el último capítulo, y nosotros vemos la resurrección de Cristo en los versículos anteriores, y vemos que Él se le aparece a varias personas, específicamente se le aparece a Magdalena, se le aparece también luego a Pedro. Pero en todo esto que está aconteciendo, hay unos guardas que están mirando, están viendo todo lo que está pasando, y los otros evangelios no lo muestran como lo muestra Mateo. Y él dice que estos guardas se fueron donde los sacerdotes y le contaron todo lo que estaba pasando. Y estos sacerdotes lo que hicieron fue que le dieron dinero, y dice que una gran cantidad de dinero a estos soldados, para que fueran por ahí y dijeran que los discípulos, mientras los soldados dormían, que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo de la tumba, para que ellos distorsionaran la verdad de lo que estaba pasando, porque los mismos guardas habían visto que Jesús se le había aparecido a María y a los demás. Pero sin embargo, los sumos sacerdotes le dan dinero y le dicen: vayan y propaguen todo esto, y que si esto llega a las autoridades, si esto llega donde ellos, nosotros nos encargaremos de persuadirlos para que ellos crean que esa es la verdad, de que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, más adelante, cuando llegamos a estos versículos del 16 al 20, que Jesús se le aparece a ellos, entonces, en vez de que se propagara lo que los fariseos le dijeron a los guardas, Jesús le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el enfoque donde quiero tratar esta noche. En el versículo 18, cuando Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice Él que se le ha dado toda autoridad? ¿No es Él Dios? ¿Por qué dice que se le ha dado? Como Dios, Él tiene toda la autoridad, pero como Hijo que viene como Redentor, Él le da la autoridad. Y nosotros podemos ver en Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10, cuando Daniel está teniendo una visión. Daniel dice desde el verso 9 y 10: seguí mirando hasta que se establecieron los tronos y el anciano de días se sentó. Ese anciano de días, refiriéndose a Dios, al Padre que se sentó en su trono. El anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como una lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miriadas estaban en pie delante de él. Y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Y en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 7 de Daniel dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, se presentó delante de Dios, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos
cómo Daniel describe que el Padre está sentado en su trono y el Hijo se acerca, se presenta delante de él y el Padre mismo le entrega la autoridad al Hijo. Y dice que su reino no tendrá fin, que su reino no pasará, que su reino será sobre todos los pueblos, naciones y lengua. Ha sido una autoridad dada por el mismo Padre. Entonces, ¿qué nos dice Juan? Y es una lectura que nosotros todos lo conocemos. Juan trata de presentar a Jesucristo como Dios. En el capítulo 1 específicamente, aunque a través de todo su libro. Pero en el capítulo 1, versos del 1 al 4, en el principio existía el verbo. Ese verbo es la palabra, que es Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese verbo viene a ser la encarnación del Dios viviente que nos da la obra salvadora a través de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, todas. Aquí nos muestra la deidad de Cristo, ya que la creación es de Él y para Él. Solo a Él le pertenecen. En el versículo 10 nos dice que Él estaba ya en el mundo y que el mundo por medio de Él fue hecho. Sin Él nada de lo que existe hubiese sido hecho. Desde el principio de la creación, desde toda la eternidad, Él ha existido como Dios. Colosenses 1 nos demuestra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y Él es la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Jesús es el Señor de todo lo que existe. Y en Hebreo nos dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Bendito sea el nombre del Señor. La posición de hijo que tiene Jesucristo es superior a todos los profetas que nosotros conocemos en las Escrituras. Es superior a los ángeles y todo ser creado. Él tiene la última palabra, la palabra final. Él tiene la revelación completa del Padre. La supremacía de Jesús se manifiesta cuando la historia concluye, como leímos en Colosenses, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el verso 18 del texto que estamos tratando hoy. Vimos establecido que el Hijo del Hombre fue ante el anciano de días y que Él recibió el dominio eterno sobre todos los pueblos, lengua y las naciones. Versículo 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bajo esta autoridad que Cristo establece cuando Él dice que toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra, bajo esa autoridad es que Él, con el dominio que Él tiene, envía y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es ese dominio eterno, a la vez que Él es el mediador ante el Padre, que lo envía a sus discípulos a esa gran comisión. Vayan y hagan. No dice, quédense tranquilos. Vayan y hagan. Es una orden que requiere una acción, que requiere un movimiento, que implica acercamiento, iniciativa, un empuje para nosotros hablar con los demás de las buenas nuevas de salvación que es Jesucristo.
Hay una acción que debemos de tomar. Vayan y hagan. Mientras estamos en el camino, mientras caminamos en la vida, estamos yendo. Vayan y hagan. Quizás usted no tiene que ir a Honduras, quizás usted no tiene que ir a otra nación, a otro pueblo, a otro estado, pero en nuestro alrededor nosotros podemos ir y hacer. No se trata de ir a misiones lejos o dar mucho dinero, aunque todo eso es parte de, y el que tiene la posibilidad de hacerlo, bendito sea el nombre del Señor. Pero en nuestros trabajos, en las escuelas, en todo nuestro entorno familiar, los que nos rodean, ¿cuántas veces nosotros vamos y hacemos? ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a alguien y le preguntamos, ¿conoces a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le damos ese regalo que nos fue dado a nosotros? El regalo de poder ser llamados hijos de Dios, de obtener la salvación. No nos toca a nosotros convencer a nadie, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir y hacer. En Hechos 14, vemos que Pablo y Bernabé fueron a Derbe y allí nos dice las Escrituras que ellos anunciaron el Evangelio en aquella ciudad e hicieron muchos discípulos. Y después que ellos estaban en Listra, estuvieron en Listra primero y allí ellos fueron apedreados. Imagínese usted, le cayeron a pedradas por lo que ellos anunciaron. Y después de ese acontecimiento fueron a Derbe y allí ellos hicieron discípulos del Señor. Ellos siguieron, ellos no se dieron por vencidos. Y después que estuvieron en Derbe, fueron a Listra otra vez donde ellos fueron apedreados. ¿Y nosotros qué excusa tenemos? No se trata de una sugerencia, no es vayan si quieren, no es vayan si lo sienten, no es vayan si tienen el carisma para tratar con las personas, no es vayan dependiendo de su estado emocional o físico. Es un mandato, vayan y hagan, nos manda el Señor. Y usted podrá decir, pero nosotros no somos esos discípulos a quien el Señor mandó, pero nosotros somos. Si nosotros verdaderamente nos llamamos discípulos del Señor, este mandato es para nosotros, vayan y hagan. Compartir las buenas nuevas es mostrar la condición del pecado del ser humano y la misericordia de Dios al traer salvación a través de nuestro Mesías Jesús. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 3 cuando Dios se presenta y delante de Moisés, se presenta en la zarza ardiente y Moisés se acerca. Y nosotros vemos cómo Dios se muestra delante de él, muestra su santidad y le dice, quita tus sandalias, que el lugar donde tú estás es santo. Vemos que Él se da a conocer como el Dios de sus antepasados. Dios le recuerda la promesa del pacto que hizo con los patriarcas y le dice que Él es el Dios de ellos. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés empezó a cuestionar a Dios. Dios vio la aflicción de su pueblo en Egipto, escuchó su clamor y Él dice que descendió. Él bajó, Él se acercó para librarlos y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Dios dice que Él descendió cuando Él se le presentó a Moisés para rescatar a su pueblo. Y en nuestros tiempos, Dios descendió a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para rescatar a aquellos que le pertenecen a Él. Y nosotros somos esos enviados. Quizás no a la magnitud que fue Moisés para hablarle al faraón. Quizás a unos una multitud más que a otros. Quizás a ti nada más te rodean 3 personas, pero a esas 3 personas estás tú yendo y haciendo. Moisés lo cuestionó y dice,
¿qué les diré? ¿Quién les diré que tú eres? Y si no me creen, y nosotros le ponemos una y otra excusa al Señor, y una de ellas, y puede ser válida en nuestro entorno, Señor, pero yo no sé inglés. Yo mismo lo he dicho, y que sé un poco de inglés. Yo digo, pero yo me enredo en el inglés y no me salen las palabras y las expresiones. Pero el Señor a mí me ha reprendido y he tenido que hablar con Él como me salga. ¿Cuántas veces nosotros al que nos queda alrededor le preguntamos si ellos conocen a Dios? No es decirles, el Señor te ama, todo va a estar bien. Ese no es el evangelio, mi hermano. O decirle, yo te acepto y yo te amo. El evangelio es revelar al hombre la condición de pecado en la que se encuentra y que sin Jesucristo no tiene salvación. Bendito es el nombre del Señor. Dios respondió cada una de las dudas que Moisés tenía, y aún así Moisés no estaba complacido. Y la ira de Dios descendió contra Moisés y puso a su hermano Aarón para que hablase por él. En Ezequiel 33, desde el 6 al 9 nos dice, pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, el centinela es aquel que anuncia a que viene el peligro, aquel que está dando alerta. Si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, nosotros, los centinelas, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Pero yo derramaré su sangre de mano del centinela. Explico. Si yo estoy viendo que se acerca el peligro y yo no anuncio que el peligro viene y muere uno porque yo no anuncié, ese fue llevado, pero la sangre de ese caerá sobre mí que no hice el anuncio. Está en nosotros advertir a aquellos que hay un infierno para todo aquel que no acepte al Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador. No para que ellos reciban al Señor por temor, sino que esa es la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. En el decreto que el Padre dio cuando Adán y Eva pecaron en el principio fue que ellos iban a morir. Esa es la paga del pecado del ser humano. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia para todo aquel que en Él cree. Sigue diciendo en Ezequiel 33, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. El Señor demandará la sangre de ese impío de las manos nuestras cuando nosotros no abrimos nuestra boca para anunciar el mensaje del Señor. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino y él se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor, alguien que aprende, un estudiante, por así decirlo, que aprende bajo los pies de un maestro. Alguien que es formado, alguien que obedece, sobre todo alguien que vive como Cristo. Y nosotros vemos ejemplos en las Escrituras. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y tenía sus discípulos, y ellos le decían cuando veía a Jesús y que tenían sus discípulos, pero ellos, ¿por qué ellos tienen sus discípulos allá? Ellos estaban causando división porque habían unos discípulos que eran de Juan y otros que eran de Jesús. Nosotros vemos que en las Escrituras que Pablo aprendió y estudió a los pies de Gamaliel. Después que Moisés murió, quedó Josué.
Josué aprendió a los pies de Moisés en obediencia a Dios y a su ley. El Señor promete que estaría con nosotros y que no nos abandonaría. Los que comparten el Evangelio traen vida y traen paz. La mente del hombre cambia de aquel que comparte el Evangelio. Y vemos las cosas ahora de otra manera, a la luz de Cristo. El hombre ve las almas con la necesidad de salvación. Ve las cosas desde la perspectiva de Dios y no a la nuestra. ¿Por qué desde la perspectiva de Dios? Porque ahora tenemos misericordia con aquel que está haciendo lo malo. Cuando nosotros vemos a alguien que hace lo incorrecto, que está pecando, nos llenamos de ira de una vez, porque nosotros creemos que andamos con un arito de santidad. Pero cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, aquel que está haciendo lo mal, aquel que vive en pecado, tenemos misericordia de él y le advertimos de que Jesús salva y redime del pecado. El hombre se vuelve dependiente de Dios, el hombre se hace humilde. Isaías 52:7 nos dice: qué hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Bendito es el Señor. Id y predicad todo el Evangelio a toda criatura. Perdón, se me fue el texto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones? Son los que la Biblia llama como gentiles. Aquellos que están afuera, los que se pierden, a los que no tienen esperanza ni salvación, aquellos que están muertos. Nosotros tuvimos un estudio no hace mucho de qué es una persona que está muerta. No tiene reacción, no puede ver, no puede caminar, no puede decidir por sí mismo. Aquellos que están divagando por el mundo. Y aquí vemos esa promesa que fue dada a Abraham en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros vamos a las naciones, cuando nosotros vamos al que queda a nuestro lado, el que está en nuestro entorno, nosotros estamos llevando a cabo esa promesa de que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Porque cuando ellos vienen al redil, cuando ellos vienen a la familia de Cristo, vienen a ser descendientes de Abraham. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se muestra públicamente esa convicción de en quién ha creído y quién es su Señor y su Dios, declarando ante toda la humanidad, ante todos aquellos que lo ven, que ellos a Él le pertenecen. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un aplauso a nuestro hermano Oscar. Y darle muchas gracias al Señor por su palabra. No voy a añadir porque es antiético, pero la última parte del versículo es la que a mí en lo particular me da las fuerzas para hacer el trabajo. Y es en donde dice que cuando vayamos, Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin. Nos da la seguridad de que cuando lo hacemos, Él nos respalda. Y que cuando estamos, Él también está a nuestro lado. Y son palabras que una y otra vez yo me repito, y es que
pase lo que pase, Él me dice que está a mi lado en ese momento específicamente. Así que damos muchas gracias a Dios, ojalá y que muchos se queden motivados. Esto es una iglesia de gente joven. ¿Qué significa esto? Sí. Significa que este es un mensaje para que ustedes se comprometan con Dios. Esta es una iglesia de gente joven, donde Dios está tocando las puertas para que hayan misioneros, para que hayan evangelistas, para que hayan pastores, para que hayan maestros. La pequeña exhortación que puedo hacer como pastor: no desperdicien los días de su juventud antes de que lleguen los tiempos malos y no puedan hacer lo que ahora con la juventud pueden hacer. Tomen decisiones y obedezcan este mandato del Señor Jesucristo, que las puertas están abiertas y Él está dando su respaldo para hacerlo. Así que damos gracias al Señor por nuestro hermano Oscar, por cómo Dios lo ha usado para motivar a la iglesia a no estar inerte. ¿Usted quiere ver esta iglesia llena de bancos? Obedezca este mandamiento que el Señor Jesucristo está lleno de gente, los bancos llenos de gente. Van a verlo si ustedes ese mandamiento lo ponen por obras. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por Oscar. Gracias por el toque de tu Santo Espíritu a su corazón para que trajera este mensaje en esta hora. Un mensaje hermoso, respaldado por tu propia palabra. Señor, yo te ruego que el Santo Espíritu trabaje en los corazones de los que están aquí, como hablaba con alguien hoy, solteros, que tienen todo el tiempo de dedicarse al pastorado. Señor, ten misericordia y comienza a tocar puertas en esta hora. No hay nada más hermoso sobre esta tierra que sea trabajar para ti. No hay nada que tenga una recompensa mayor que trabajar con la certeza y la seguridad de que tú estás a nuestro lado. Ahí no hay temores, porque tu palabra no cambia, porque tú no mientes, porque si dices que vas a estar, vas a estar. Si dices que vas a acompañar y vas a respaldar, lo vas a hacer. Y yo te ruego que así como tú has traído este mensaje esta noche, Señor, tú pongas los corazones de todo el que está aquí a pensar en este llamado. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido una bendición especial por cada joven aquí presente. Señor, llama con cuerdas de amor. La mies es mucha y hay pocos los obreros para que trabajen en ella. Y hoy nosotros te suplicamos, oh Padre Celestial, que tú hagas historia en esta iglesia. En el nombre de Jesús, haz llamados, Señor. Esos llamados que son irrevocables, esos llamados que no podemos echar atrás. En el nombre poderoso de Jesucristo, te suplicamos que cada palabra dicha aquí quede marcada en el corazón de los presentes. Ahora yo te pido, Señor, que tú bendigas a toda esta congregación, que nos lleves hasta nuestros hogares bajo tu paz y cuidado, y que podamos, Señor, en la soledad de la noche meditar en ti para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendice a Oscar, Padre, de una manera especial y úsalo, no solamente en la alabanza, úsalo en tu palabra, Señor. Y levanta más jóvenes en esta iglesia que quieran dedicarse a la predicación de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos esto, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Pueden, desen un abrazo.